Pues sí, hermanos, les decía que hoy vamos a considerar un aspecto de la vida de Abraham. Y les decía que Abraham fue llamado de una región donde él vivía, llamada Ur de Caldea. Estamos iniciando el live en vivo también en TikTok. Buenos días para todos nuestros seguidores en esta red social de TikTok. Estamos hoy iniciando este día en oración y vamos a considerar un aspecto de la vida de un hombre llamado Abraham. Está en el libro del Génesis y hoy queremos considerar o detenernos en algo que sucedió con él en cuanto a la destrucción de Sodoma y Gomorra. Claro que no tanto con Abraham, sino con los sus sobrinos. Les decía a todos que Dios llamó a Abraham de una tierra llamada Ur de Caldea, de una tierra de paganos, básicamente. Paganos en el sentido de que son personas que no conocían a Dios. Estamos hablando de una época donde realmente nadie conocía a Dios. Eh, Tímidamente se tenía una idea de Dios por la herencia de Abraham, por la herencia de los descendientes de Abraham, que tímidamente tenían una idea de Dios, de Dios, pero ya habían pasado miles de años hasta que llegó Abraham a este mundo. Abraham entonces está en Ur de Caldea y a él lo llama Dios y le dice, venga de su tierra y de su parentela, que yo lo voy a llevar a un lugar donde fluye leche y miel, y yo voy a hacer de usted una nación grande y poderosa. Entonces Abraham decide seguir a un Dios que no conocía, a un Dios que había escuchado hablar de él. Y junto con Abraham sale también su sobrino, Lot. Dios entonces empieza a bendecirlos en este viaje, en esta experiencia de seguir a Dios, el llamado de Dios. Llega un momento en el que la bendición de Dios era tan abundante, tanto para Abraham como para Lot, que los pastores de Lot y Abraham estaban discutiendo y peleando por el agua de los pozos, porque los ganados necesitaban abrevarse. Y entonces ya no estaba bien estas tensiones entre ellos. Y Abraham sabiamente le dice a Lot, mira, tú has crecido, has sido bendecido, tú has estado conmigo y el Dios, el Dios nuestro te ha multiplicado grandemente. Así que yo quiero que tú mires frente a ti y elijas dónde vas a estar con tu casa, con tus parientes, con tus hijos, con tu parentela. Y entonces frente a él estaban dos opciones. Estaba el Valle del Jordán, y este Valle del Jordán era una tierra fértil. Es la tierra hasta hoy, en nuestros días, es la tierra más fértil del mundo. El segundo lugar más fértil del mundo, quien creyera, lo tenemos acá en Colombia, que son muy bendecidos nuestros hermanos del departamento de Córdoba, porque se trata del Valle del Sinú. El Valle del Sinú es el segundo lugar de la tierra más fértil después de lo que fue el Valle del Jordán. Entonces resulta que Job toma una decisión, Lot toma una decisión. Y Lot dice, bueno, tengo hacia este lado las, las montañas, no es muy agradable estar en las montañas, yo soy comerciante, yo quiero estar más en la llanura del Jordán, porque allí hay unas ciudades que tienen bastante auge comercial. Y entonces estas ciudades son Sodoma y Gomorra. Eran ciudades bastante reconocidas por la fluidez de su comercio y por su desarrollo.
Entonces Lot decide habitar en la tierra del Jordán, junto a las ciudades muy cerca a Sodoma y a Gomorra. Ok, tenemos entonces que Abraham entonces se va hacia el lado contrario y habita en las montañas porque su vocación es una vocación pastoril. Él era pastor de ovejas. Y pues allí había un sitio especial. Las montañas eran un sitio especial para él desarrollar su actividad. Para Abraham, el rol de pastor era más importante que el rol de ser comerciante, de tener. Ayer estábamos hablando, saludo de una manera muy especial a Ángela Carvajal, perdón, quien me pide que la invite a formar parte de este libro. Pero quiero recordarle a todas las personas que nos ven a través de TikTok que este vivo lo estamos haciendo también de manera directa a través de Meet y tengo frente a mí otra pantalla con otras personas que también están participando de él. Así que no se trata de un en vivo donde vamos a interactuar o cambiar impresiones, simplemente se trata de compartir un devocional y orar antes de iniciar el día. Muchas gracias por tu interés y bienvenida, ¿no? Todos los días. Y vamos entonces en que Abraham decide conservar, decide dónde permanecer, dónde levantar su tienda delante de Dios, y esto lo decide de acuerdo a su vocación, a su estilo de vida. Y lo mismo hizo Lot. Así que Lot se fue a habitar cerca a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra entonces eran dos ciudades, si bien tenían un buen flujo comercial, también eran conocidas por su perversión. Eran ciudades que no tenían para nada temor de Dios, vivían permanentemente en pecado, haciendo cosas que deshonraban su cuerpo, y allí entonces no había escrúpulos morales para el manejo o la expresión o qué sé yo, para la conducta sexual. Eran ciudades pervertidas. Así que Lot no tiene ningún problema en estar cerca de la perversión de ciudades perversas, toda vez que él pueda tener acceso a hacer buenos negocios. Entonces era la costumbre en aquella época que los comerciantes más representativos se hacían a la puerta de la ciudad. Y entonces cuando venían caravanas de otros comerciantes de tierras lejanas, estos hombres que estaban a la puerta de la ciudad salían a su encuentro, se postraban frente a ellos y amablemente les ofrecían hospedaje. Les decían, venga, descanse en mi casa, yo tengo agua para sus caballos. Era una costumbre muy oriental lavar los pies de los caminantes por la arena del desierto y todo esto. Así que eso hizo Lot en algún momento, pero da la casualidad que quienes venían en ese relato que nos trae a colación el capítulo 19 del libro del Génesis, que nos habla de la perversión, de la corrupción de Sodoma, y también nos habla de estos eventos que yo les estoy narrando sin necesidad de leer la Biblia. Espero que todos crean que es así, ¿no? Lo que les estoy diciendo. Pero tenemos entonces que quienes venían en esa oportunidad a entrar en la tierra de Sodoma y Gomorra eran dos ángeles enviados por Dios que en su camino antes de llegar a Sodoma y Gomorra pasaron por la tienda de Abraham. Entonces Abraham hizo lo mismo. Abraham se postró delante de ellos, les ofreció hospedaje y quiso servirles. Ellos a regañadientes, porque no querían, tenían prisa de llegar a Gomorra, dijeron, bueno, ok, vamos a quedarnos contigo un momento. Y entonces
se quedaron allí con Abraham. Abraham les brindó hospedaje, estuvo con ellos, y cuando ellos fueron a retirarse de allí, eh, le dijeron, Abraham les dijo, yo quiero acompañarlos un rato, ¿no? Entonces ellos caminaron junto con Abraham, y Abraham entonces estaba con ellos, y Dios dijo, yo voy a ocultarle a Abraham lo que vengo a hacer, no en ningún momento, porque Abraham es mi amigo, con Abraham tengo un pacto, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que Dios hizo participar a Abraham toda la corrupción que había en Sodoma y Gomorra, y cómo era tan grande esta corrupción que el corazón de Dios no quería continuar observando esta conducta de ellos. Bueno, entonces Dios le dice a Abraham, yo voy a ir a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham empieza a hacer un papel de intercesor delante de estos hombres de Dios, de estos ángeles, de estos seres divinos, y le dice a Dios, bueno, si, si hay 50 justos en la ciudad, no la destruye, porque Abraham sabía que allí estaba su sobrino. Entonces, Abraham estaba confiando en la casa de Lot, al menos hubiesen 50 justos, ¿no? Que conocieran la palabra de Dios, porque fue mucho el tiempo que Lot estuvo con él peregrinando después de que Dios llamó a Abraham, hasta antes de dividirse, ¿no? Bueno, Abraham sigue insistiendo, Dios le dice, bueno, si hay 50 justos no voy a destruir la ciudad. Luego Abraham vuelve y levanta la voz y le dice que no sean 50, que sean 40, y así sucesivamente llega hasta 10. Entonces ya Abraham no tiene más argumentos, que tiene que permitir, que debe permitir, perdón, que los ángeles continúen haciendo el mensaje, perdón, la voluntad de Dios, y se queda preocupado. Los ángeles entonces llegan a la ciudad de Sodoma, y cuando están llegando allí, es precisamente lo que sale a recibirlo. Porfía con ellos para que ellos se dejen atender en su casa, y entonces entran a Sodoma y a Gomorra, entran a estas ciudades, a la casa de Lot. Lot entonces está convencido que va a hacer negocios con ellos, porque pues ese era el interés de todos estos hombres que se hacían a la puerta de la ciudad. Resulta que cuando llega la noche, todos los habitantes de Sodoma y Gomorra, pervertidos, empiezan a violentar la casa de Lot y a decirle, saque a estos hombres que usted acaba de hospedar, estos extranjeros, porque nosotros queremos tener relaciones sexuales con ellos. Recordemos que era una nación pervertida. En algunas traducciones bíblicas dice queremos conocerlos, y en otras traducciones bíblicas, como la que yo tengo en este momento, que es la Biblia de estudio, eh, la traducción entonces ya es esta, ¿no? Queremos tener relaciones sexuales con ellos. Lot asume una actitud muy particular. Él sale a hablar con esta turba de pervertidos y les dice, por favor, no vayan a hacer esa violencia con estos hombres que están bajo mi cuidado y bajo mi protección. Yo tengo dos hijas que son vírgenes, ellas todavía no han conocido varón. Yo las puedo sacar para que ustedes eh, hagan con ellas lo que ustedes quieran, pero dejen por favor a estos hombres tranquilos en mi casa. Allí encontramos a un Lot que no escatima en entregar la integridad física, moral, sexual de sus hijos a una turba de pervertidos con tal de conservar una buena relación
con quienes él considera que son comerciantes. Y muchos de nosotros así lo hacemos. Muchos de nosotros, como Lot, estamos entregando nuestros hijos. Quién sabe de qué manera o en qué forma cada uno de nosotros lo va a evaluar en este momento, con tal de tener la aprobación de la sociedad. Entonces no corregimos a nuestros hijos porque nos da pena. No queremos ser tildados por una curva de pervertidos, de transigentes, de chapados a la antigua o qué sé yo. También nosotros entrenamos a nuestros hijos y no les corregimos porque nos da pena ser tildados de anticuados. Nos parece mucho mejor tener relaciones buenas con el establecimiento de educación de nuestros hijos antes de averiguar si realmente están violentando o están afectando la paz o están agrediendo de alguna manera no solamente la paz mental de nuestros hijos, sino también eh, su, su, su dignidad, ¿no? Hay profesores que son agresivos realmente. Muchas veces nosotros, cuando se trata de nuestros hijos, tenemos la tendencia a favorecer al otro. Queremos a nuestros hijos, pero todo pareciera entender que en el momento indicado no queremos perder la aprobación de la sociedad, aunque nos cueste perder a nuestros propios hijos. Así era el corazón del otro. Él creía que tenía en su casa hospedados grandes comerciantes. No quería perder la oportunidad de hacer de ellos buenos negocios. Y como era común para él observar esa conducta depravada de los habitantes de Sodoma y de Gomorra, entonces sale y les dice, no hay problema, yo saco a mis hijas y hagan con ellas lo que ustedes quieran, al tal de que a estos varones que vinieron a mi casa, pues no los agredan. Y la respuesta de esta turba fue una respuesta terrible. Empezaron a violentar a Lot, empezaron a agredirlo y a decirle, no, no queremos nada con ellas, los queremos a ellos. Y empezó una agresión fuertísima. De pronto entonces los ángeles abren la puerta, toman a Lot con fuerza y lo introducen en la casa. Y los ángeles hacen que todo el pueblo de Sodoma y Gomorra que estaba en esta actitud quedara ciego, perdieran la vista, quedaron en completas tinieblas. Y entonces es allí cuando los ángeles le dicen a Lot quiénes son realmente y le dicen que somos emisarios de Dios. Dios se ha cansado de la perversión de Sodoma y de Gomorra y va a destruir estas ciudades. Eh, Dios le había dicho a Abraham, por 10 personas no voy a destruir la ciudad, pero no habían 10 justos, a pesar de que Lot había vivido gran parte de su vida, casi toda su vida, al lado de Abraham. Y Abraham es el único hombre del cual la Biblia dice que su obediencia y su fe le fue contada por justicia. De hecho, Abraham es la figura en la Biblia que emula la justicia. Y que obviamente lo tuvo que haber aprendido del tío a vivir en justicia, a orar en justicia. Pero noten lo siguiente, los ángeles le dicen a Lot, mire Lot, usted váyase de aquí hacia estas montañas que están frente a nosotros, tome sus hijas, sus yernos, sus familiares más cercanos y huya con ellos. Entonces Lot fue corriendo y le dijo a sus yernos, los que iban a desposar a sus hijas, vámonos porque Dios va a destruir este lugar. Y a ellos les parecía como que Lot se estuviera riendo. Y entonces también le dijo a sus hijas, pero bueno, sus hijas tenían una condición de obediencia que le debían a su padre,
Y pues los novios de ellas estaban enamorados, entonces salió con su esposa, sus dos hijas y sus dos yernos, huyendo. Ahora Lot le dice a los ángeles que no sea allá a las montañas, sino que sea a esta otra ciudad más cercana. Parece ser que estaba Sodoma, Gomorra y una pequeña ciudad. Y dicen los ángeles, ok, perfecto, huya a esta ciudad con los suyos y no vamos a destruir la ciudad hasta que no esté salvo. La ciudad iba a ser destruida. Y siéndolo un hombre tan rico y teniendo tanta servidumbre en su casa y una hacienda tan grande, la primera pregunta que planteamos a un hombre que tuvo una relación con la justicia de Dios, conoció la justicia de Dios a través de Abraham, que fue testigo de ese pacto que Abraham hizo con Dios. Lo primero que nos preguntamos nosotros en esta mañana es, ¿qué pobreza espiritual la de este hombre? Su testimonio de vida, su justicia, lo que él conocía de Dios, no fue suficiente para la conversión de su esposa, y mucho menos de sus yernos, porque se burlaban de él y le decían que estaba loco. Decían, no, hombre, usted está loco, usted, vaya, vaya, que usted está loco. Así de pobre era el testimonio de Lot. Cuando Lot decide salir con su esposa, sus hijas y su yerno, es porque, pues bueno, él era el jefe de la familia, él era el pater familia, y pues salió con ellos, que eran los que le debían obediencia, pero los demás no, los demás miembros de su casa no pudieron, no salieron con él porque no le creyeron. Y aquí el punto de reflexionar es, ¿de qué le sirvió a Lot, en términos de hoy, digamos, ser un hijo de Dios, conocer la justicia de Dios, si su testimonio de vida ni siquiera alcanzó para la conversión de su esposa, de sus hijas y posteriormente de su qué pobreza espiritual la de esta familia? Y nosotros tenemos allí un ejemplo para meditar. ¿Cuánto tiempo hace que tú y yo estamos siguiendo a Dios? ¿Cuánto tiempo hace que nosotros estamos hablando de la justicia de Dios, orando a Dios para que haga justicia en nuestra vida? Pero nuestra justicia no alcanza a tocar el corazón. Nuestro testimonio de vida no alcanza a convencer ni siquiera a los miembros de nuestra familia. Quien escribió este dato, esta meditación que les estoy compartiendo, tituló este capítulo de su libro como La ruina de un cristiano. Realmente es una ruina. Mi testimonio de vida en Dios no llegue a afectar la vida de mi esposa ni de mis hijos. Cuenta la historia que los ángeles le advierten a esta familia que sale que no vayan a mirar hacia atrás, con pena de convertirse en estatuas de sal. Pues la mujer de Lot no resistió dejar su zona de confort. Ella no resistió dejar sus pertenencias, sus riquezas, su estatus, todo lo que implicaba ser la esposa de un hombre tan rico como Lot. Todo eso estaba quedando atrás. Dios estaba trayendo fuego consumidor sobre eso y la perversión de la ciudad donde ellos habían decidido habitar. Así que ella miró hacia atrás con nostalgia y efectivamente se convirtió en una estatua de sal. La falta de testimonio de Lot era tan pobre que no convenció
de esa realidad de Dios a su propia esposa. Y ella, aunque caminó detrás de su esposo en obediencia, su corazón todavía estaba en Sodoma y en Gomorra, en las riquezas que tenía. No valoraba su propia vida, no valoró la palabra de Dios. La palabra de Dios le importaba 5 centavos. Ya le habían advertido, si mira hacia atrás, se convierte en una estatua de sal. Y aquí yo quiero preguntar a cada uno de nosotros, ¿cuántas veces nosotros hemos corregido y advertido del peligro a nuestros familiares, a las personas que están cerca de nosotros? ¿Cuántas veces en nombre de Dios les hemos dicho, no, ojo con la droga, ojo con el licor, ojo con esto, ojo con aquello? Y les vale 5 centavos. No nos creen, no le creen a Dios por causa de nuestro testimonio. ¿Cuántas veces se nos ha criticado a nosotros diciéndonos, y ese Dios que usted tanto predica y que tanto habla y que tanto mantiene en su boca, es eso que usted es ese testimonio que usted da? Yo no quiero seguir a ese Dios. Yo no quiero, yo no quiero relacionarme con ese Dios, ni con esa iglesia. ¿Cuántas veces nuestro testimonio tan pobre ha hecho que nuestros familiares, nuestros hijos, las personas que amamos, tengan un corazón duro para Dios y no escuchen? Yo le había dicho a la mujer de Lot y a él, a todos, dijo, el que mire para atrás se va a convertir en una estatua de sal. Y ella miró para atrás. Cuando Dios nos llama y nos advierte que tengamos nuestra mirada puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la obra. Por allá en los evangelios se trata, se hace una referencia, Jesús hace una referencia a esta misma condición de la esposa de Lot, cuando afirma que quien toma el arado en sus manos y mira hacia atrás no es digno de arar la tierra. Quien toma el arado en sus manos y mira hacia atrás no es digno de arar la tierra. Así lo dijo Jesús. Y es que nosotros tenemos la constante tentación de estar mirando atrás. ¿Cuántos miran su vida de pecado con añoranza? ¿Cuántos incluso se atreven a decir que es mucho mejor no ser justo, no ser buena persona, porque le va mejor a los malos? Mire a fulano y a perano cómo viven una vida de depravado, una vida de injusticia, y a ellos les va bien, porque tenemos el corazón puesto en la riqueza, porque nuestra única unidad de medida es el bienestar económico y no la dignidad de ser hijos de Dios. ¿Cuántos de nosotros hoy podemos recordar que hemos dicho esas palabras? No he ganado nada siguiendo a Dios. No he ganado nada tratando de obedecer a Dios. Le va mucho mejor a quienes no obedecen. Le va mucho mejor a quienes no tienen una relación con Dios, porque a esos sí les va bien. Porque nuestra unidad de medida es la riqueza. Ayer estuvimos hablando de este tema y hoy continuamos hablando de este tema, haciendo alusión al episodio de la mujer de Lot. Sigue entonces Lot corriendo con sus 2 hijas y sus 2 yernos. No habían 10 justos para salvar a Sodoma y a Gomorra. No habían 10 justos. No hubo 10 justos. Un hombre tan rico, tan acaudalado, tan bendecido por Dios, que conoció la justicia, que conoció el carácter de Dios, que vivió esa experiencia de Dios.
juntamente con Abraham. Su testimonio no alcanzó a convertir, a ser realmente considerado como serio por 10 personas de su propia familia, de su casa. ¿Cuántas personas conoce usted que están en la iglesia, están en el ministerio, toman el nombre de Dios todo el día, se ponen a sí mismos como ejemplos indirectamente, y que la mayor parte de las personas están pensando, yo no quiero tener el Dios de ese hombre? Y ese es el Dios que Él me está invitando, que la iglesia me está invitando a considerar. No quiero tener esa experiencia conmigo. De cuántas destrucciones somos culpables nosotros. ¿Qué pasaría en tu ciudad, acá en Medellín, en mi ciudad, en Montería, en Barranquilla, en Santa Marta, en Londres, en Chicago, qué sé yo? Y vuelvo y hago la misma pregunta que hacía antier o ayer en estos devocionales. ¿Qué pasaría si hubiera 10 personas realmente convertidas al Evangelio? Los discípulos de Jesús fueron solamente 12, y después de la muerte de Jesús, ellos tuvieron que ser tocados en lenguas de fuego por el Espíritu Santo y fueron capacitados con toda la, la potencia, con toda la gracia y el poder del Espíritu de Dios para predicar el Evangelio, para sanar las enfermedades, para echar fuera los demonios, para traer a este mundo de oscuridad el Evangelio de la luz, estas palabras de vida eterna. Y se supone que ese mismo Espíritu Santo está sobre cada uno de los que han aceptado o hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Hemos aceptado ese llamado de Dios y expresamos públicamente en la iglesia a la que asistimos que tenemos esa fe, que creemos en Jesucristo, que el culto en la forma en que se hace, o si usted va a la Eucaristía, es la forma en que expresamos esa fe. Pero en el fondo, nuestro testimonio no alcanza a salvar ni siquiera nuestra propia alma. En el fondo, ni siquiera nos creemos a nosotros mismos. No tenemos confianza en nosotros. Si Dios quiere, algún día dejo de fumar. Si Dios quiere, algún día dejo de tomar licor. Ahí estoy luchando con esto. De pronto lo hacemos. De pronto lo logramos. Algún día yo dejaré de ser mentiroso. Algún día Dios va a tratar conmigo y me va a enseñar realmente acerca de no mentir, acerca de no hacer esto, no hacer aquello. Es que somos seres humanos y los seres humanos somos débiles. Los seres humanos somos endebles, somos frágiles. Y pecar es humano. Qué gran mentira la que nos ha inculcado Satanás a través de la filosofía, de la manera de aceptar el pecado como parte integral del ser humano. No, hermano, Dios hizo al ser humano a su imagen, conforme a su semejanza. Somos hechos e hijos de un Dios santo y perfecto. Algún día vino la malicia como ingrediente o como acompañante o qué sé yo, de nuestra manera de concebir las ideas, en dos palabras, de nuestra manera de pensar. Pero en Jesucristo y por la acción del Espíritu Santo tenemos la gracia de elegir entre decir la verdad y la mentira,
entre expresar la podredumbre de nuestro corazón, la envidia, el enojo, la ira, la crítica, o expresar cosas buenas de bendición. Hablar bien de alguien es bendecirlo, es decir bien de él. Bendecir es decir bien. Maldecir es decir mal. Cuando usted y yo hablamos mal de una persona, del fondo de nuestro corazón está saliendo el resentimiento, la envidia, el enojo, el odio, expresado en nuestras palabras cuando hablamos mal de alguien. Estamos maldiciendo a esa persona. Y la raíz de las maldiciones que expresamos está en nuestro corazón. Se llama envidia, se llama enojo, se llama ambición, se llama rencor, se llama, ¿qué otra forma podemos decir? Usted sabe cómo se llama. Usted sabe cómo se llama el origen de cada palabra que usted ha dicho mal o en maldición contra su prójimo, aún contra usted mismo. Y hermanos, somos tan ciegos, estamos tan lejos de la realidad de Dios, que aún dejamos expresar palabras en esa línea con respecto a Dios mismo. ¿Cuántas veces he escuchado personas que con un tono de ira, con un tono desafiante me dicen, es que a mí no me ha servido seguir a Dios? Dios en mi experiencia es un ser muerto. Dios en mi experiencia es un ser inocuo. No habla, parece que no me escucha. Pareciera que él tiene rosca y solamente escucha a unos y a otros no. A veces le hemos hablado a Dios con rencor, con rabia, con desesperanza. ¿Cuál es nuestro testimonio de vida cristiana ahora? Lot estuvo junto a Abraham muchos años antes de separarse. Y tú y yo hemos estado por muchos años en la iglesia. Una iglesia que hoy nos está diciendo a través de este mensaje, es hora de que tomes las riendas de tu vida y establezcas tu lugar de habitación donde tú quieras. Y Dios nos está poniendo el mundo entero a disposición nuestra. Y yo quiero preguntar en esta mañana, ¿dónde hicimos nuestro lugar de habitación? Mi tienda está más cerca a las montañas, a ese sitio donde yo puedo expresar y manifestar y vivir esa condición de pastor, de oveja, esa condición de ser descendiente del gran pastor de las ovejas, esa vocación pastoril y de servicio. O mi lugar de habitación está muy cercana a una sociedad pervertida, a una sociedad oscura, que si vamos a comparar a Sodoma y Gomorra de aquella época con el mundo moderno, Sodoma y Gomorra tendrían más indulgencia, como dice la escritura en el día del juicio. Y vivimos en medio de este mundo depravado y no se nos da nada. Actuamos en medio de este mundo depravado y no se nos da nada. Pensamos como este mundo depravado y aún estamos dispuestos a entregar nuestros hijos con tal de no perder la aprobación de este mundo depravado. Sin embargo, cada 8 días vamos a la iglesia donde Diosito para que nos haga un favor. Sin embargo, si se nos pregunta si amamos a Dios, decimos, claro, claro, sí, yo amo mucho a Diosito, él sabe cómo soy yo. Él siempre está conmigo. ¿De dónde sacaron o de dónde hemos sacado nosotros la idea de que Dios habita con el pecado?
Si yo estoy en pecado, Dios no puede andar conmigo. Dios no puede bendecir mi vida porque Él no puede bendecir el mal que hay en mí. Creo que hay días difíciles y esa experiencia de lo que ustedes pueden encontrar en el libro del Génesis es hoy el material de nuestra consideración. Cerremos nuestros ojos y oremos, Padre, en esta mañana, con temor, delante de tu presencia, escuchamos esta amonestación, la severidad de tu amonestación, increpa, Señor, nuestra conciencia. ¿Qué ha pasado con nuestros hijos, con nuestros familiares? ¿Qué piensan ellos del Dios que yo testifico seguir y digo amar? Cada vez que tomo tu nombre en mis labios, es una afrenta para ti en la fe de ellos. Cambia mi corazón, Señor, en este día. Haz que yo establezca mi tienda de habitación cerca a los lugares altos donde tu presencia está. Cambia mi vocación, Señor, a una vocación de servicio. El centro de mi vida, el motivo principal de mi vida no sea tener posesiones y bienestar según los criterios de este mundo. Perdona, Señor, todas aquellas ocasiones en las que yo he dicho que los malos son más bienaventurados que los buenos, simplemente porque tienen posesiones materiales. Despierta, Señor, mi conciencia. Abre, Señor, y quita la venda de mis ojos para poder comprender que la verdadera riqueza que tú me has dado está en ti, a través de Cristo Jesús. Puedo gritar a todas las naciones que soy tu hijo, que soy un príncipe del cielo en la tierra, pero eso no lo valoro. Valoro más estar haciendo otras cosas que estar dedicando para ti una hora antes de iniciar el día para escuchar. Entonces tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchas cosas en que pensar, pero nunca tenemos tiempo para ti, Señor. Asumimos, asumimos que tu amor, que tu voluntad salvífica y que tu poder siempre nos van a acompañar. Asumimos que estamos bien contigo y olvidamos que en aquel día tú dirás, apartados de mí, oradores de iniquidad. Y quizá te digamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre sanamos a los enfermos y en tu nombre hicimos esto o aquello. Y tú nunca nos conociste. Porque lo que sucedió fue que tú honraste tu nombre santo sin importar que hubiese sido exclamado o que hubiese sido dicho en mis labios impuros. Tú honras tu santidad, Señor. Tú honras la integridad de tu amor. Así un vaso sucio lo expresa. Haz que podamos comprender que haber sido instrumentos de tu poder no nos garantiza ser aprobado. Enséñanos a amar a nuestras familias, Señor.
Enséñanos a aprender de la experiencia de los que algún día quizá el juicio llegue y tendremos que dejar a un lado nuestras riquezas y desafortunadamente todas las personas de nuestra familia, juntamente con nuestra riqueza, porque nuestro testimonio no era suficiente, ni fue nunca suficiente para conservarlos. Perdónanos, Señor, por estas cosas que hacemos. Perdónanos, Señor, por esta vida tan liviana que llevamos, que hoy podamos tener en nuestro corazón la necesidad de tener temor de tu nombre, porque tú eres una realidad. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te pido por todas las personas que están junto conmigo en este momento de oración. Gracias por ellos. Gracias por quienes después de esta meditación van a tomar su Biblia y van a leer la historia de Abraham en el libro del Génesis. Gracias, amado Dios, por estas lecciones de vida que cada día tienes para nosotros. Sana, Padre, en este día quien está enfermo. Sé propicio, Señor, a quien tiene necesidades económicas. Provee, Señor, un trabajo para quien no lo tiene. Y sana los cuerpos de mis hermanos que estén muriendo a causa de enfermedades terminales. Tú puedes cambiar la historia. Tú puedes cambiar, Señor, el rol de nuestra vida. En un abrir y cerrar de ojos puedes consumir a Sodoma y Gomorra. Y también puedes hacer caer fuego el Espíritu sobre nosotros para avivar. Un día cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra y destruyó la maldad y la perversión. Y otro día cayó fuego del cielo como lenguas de fuego sobre los apóstoles y avivaste la iglesia y trajiste redención y vida eterna a través de la predicación de tu evangelio. Queremos fuego consumidor sobre nosotros en esta mañana, Señor, que queme nuestra naturaleza carnal y pecaminosa. Avívanos, oh Dios, con el fuego de tu Espíritu. Amén y amén. Dios Padre misericordioso, que no quiere que el pecador muera, sino que se convierta y viva, tenga misericordia de nosotros, haga resplandecer sobre nosotros tu rostro y nos conceda la paz. Yo les bendigo para este día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A mis hermanos de TikTok que se conectaron una vez más, muchas gracias por este momentito de compañía con nosotros. No es un live para estar interactuando, para estar subiendo, para abrir conversaciones. Es simplemente un tiempo de meditación y de oración. No estamos persiguiendo muchos adeptos, ni que nos den corazoncitos, ni que nada de estas cosas. La pretensión nuestra en este momento es simplemente honrar el nombre de Dios. No buscamos nuestra propia gloria. No usamos a Dios para conseguir bienes o reconocimiento de la sociedad. Simplemente queremos tocar el corazón de quien nos escucha, con el amor y con la palabra de Dios. A mis hermanos que están conmigo en la videollamada, a decir gracias. Estamos en contacto. Recuerden que siempre voy a estar aquí dispuesto para orientarles y para guiarles en las cosas que necesiten. Olvidaba decirle a la audiencia en TikTok el número de WhatsApp más 57, que es el prefijo de Colombia, 317
248-9541. No sufra solo, hermano. Escríbanos. Queremos hablar con usted, guiarlo. Queremos enseñarle el propósito de Dios para su vida. Y la verdad que queremos mostrarle un Dios de poder. Dios que puede cambiar la situación que esté viviendo cualquiera que sea. Son muchos los testimonios que tenemos acerca de eso. Así que no predicamos un Dios que nos imaginamos. No predicamos un Dios hipotético. O no predicamos conceptos acerca de Dios. Eso sería fácil. Aquí estamos predicando un Dios que nos escucha, un Dios que habla con nosotros, un Dios que a diario se manifiesta en nuestra vida. Todas las personas alrededor de nuestro ministerio pueden y tienen un testimonio claro del accionar de Dios en su vida. Gracias a Dios por esto y gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes en estos espacios. Buen día, bendiciones para todos. Mañana nos encontramos de nuevo a las 6 de la mañana, hora de Colombia. Bendiciones. Muy bien. Gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos también.